continuar, pero a la vez a iniciar predicando el tema de la perfecta voluntad del Señor. Amén. Ya hablamos de la buena, ya hablamos de la agradable, y hoy vamos a iniciar a hablar de la perfecta voluntad del Señor. Amén. Miren, mis amados, escudriñando el tema, yo quiero dejarles esto y que nos quede esto en cada uno de nuestros corazones. Miren, ustedes y yo, mis amados hermanos, literalmente, amén, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, escúchenme lo que les voy a decir, es prácticamente imposible, amén, que ustedes y yo hagamos, cumplamos, ¿a dónde voy? La perfecta voluntad del Señor. Amén. Se los puedo decir así, perdón, es casi que prácticamente imposible. Amén. Mas sin embargo, pensémoslo, si prácticamente, escuchen lo que estoy diciendo, prácticamente, o sea, según nuestras obras, perdónenme, según nuestra propia inteligencia, es imposible que podamos hacer la perfecta voluntad del Señor. Amén. Más sin embargo, Dios es consciente de esto que les estoy diciendo, mis amados hermanos, y si fuera que lo pudiéramos hacer humanamente, y Él sabe que mejor dicho, si supiera que lo deberíamos de hacer humanamente, y Él sabe que no podemos, entonces sería un Dios malo. ¿Por qué? Porque nos está poniendo a hacer algo que Él bien sabe que no lo vamos a poder hacer. Pero no es malo, decimos amén. Dios es bueno. Y nos demuestra, mis amados hermanos, que Él tiene para nosotros una buena voluntad. Una agradable voluntad, pero también una perfecta voluntad. Amén. Dentro de la cual para poder nosotros desarrollar, hacer o acercarnos a hacer esa perfecta voluntad, Dios pues nos va poniendo, mis amados hermanos, ciertas facilidades en el camino. ¿Para qué? Para que entonces sí, ustedes y yo lo podamos hacer. Amén. Miren, en una oportunidad escuché, perdónenme por el ejemplo que les voy a poner. Escuché a un futbolista, yo era admirador de él. Hace muchos años se retiró del fútbol y le hicieron una pregunta, perdónenme, y la pregunta que le hicieron fue: ¿te arrepientes de todo el tiempo que estuvo jugando, verdad, de no haber hecho algo dentro del campo? Y él responde: no, dice, no me arrepiento de nada. ¿Por qué? Porque una vez y cada vez que jugaba, decía él, lo di todo dentro de la cancha. Y siempre que salí, no salí con ningún remordimiento de hubiera hecho tal cosa. Amén. Sino que lo di todo. Entonces yo me quedé con eso, mis amados hermanos, de que tuvo un montón de fracasos. Amén. Pero él dice: no me arrepiento de nada. ¿Por qué? Porque siempre que salía a jugar, lo di todo. Entonces, perdónenme por el ejemplo tan carnal que les pongo, ¿verdad? Pero eso es exactamente hacer la voluntad del Señor. A salir a jugar y darlo todo, pastor. No precisamente salir a jugar, pero sí, a esto es a lo que voy. Y ahí se los voy a leer. Hacer la perfecta voluntad del Señor, mis amados hermanos, es saber que Él, por su gracia, por su misericordia, nos llama, mis amados hermanos, a prestarle, digámoslo así, un servicio. Pero ¿qué es hacer la perfecta voluntad del Señor? Saber, mis amados hermanos, que en lo que Él nos ponga a hacer, saber que en el compromiso que hemos adquirido con Él,
Porque si ustedes esta mañana y yo estamos acá, mis amados hermanos, creo que es porque nos hemos comprometido con el Señor. Amén. Entonces, hacer la perfecta voluntad del Señor es, yo creo que ya me voy dando a entender, ¿verdad? Hacer lo que Él nos ha puesto a hacer, pero no quedarnos, mis amados hermanos, en nuestro corazón de que lo hice a medias, de que tal vez mejor no lo hubiera hecho, mejor no lo hubiera dicho. Ya me di a entender qué es hacer la perfecta voluntad del Señor. Yo me estoy resumiendo, por así decirlo, solamente al servicio que tal vez venimos y ofrecemos acá. Pero no es solamente eso. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que el Señor nos pone a hacer, que el Señor nos ordena a hacer, que el Señor nos manda a hacer. Y aún la Biblia dice, hay cosas que el Señor nos pone a escoger y todavía nos dice que tenemos que escoger. Amén. Entonces, hacer la perfecta voluntad del Señor es hacer bien, hacer de la mejor forma, mis amados hermanos, aquello que Él nos diga que hagamos. ¿Ya me di a entender? Ahora, ayúdeme a alguien, por favor. Digamos que el Señor, no pensemos personal, pero que el Señor nos puso a hacer algo, cualquier cosa. Díganme, por favor, ayúdenme. Ayúdenme, y solo díganmelo, una cosita, díganme, y yo me voy ahí. ¿Cómo? A ayunar. Por ejemplo, el Señor nos puso a ayunar. ¿Qué deberíamos hacer si es un ayuno? Vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿Qué sería lo mejor que podemos hacer si el Señor nos pone a ayudar? Orar. Leer la palabra. No decirlo. Ay, es que ando ayunando. Mira, llevo 40 días y 40 noches. Ahí está ya un ejemplo. O sea, si vamos, este es el ejemplo que hermana Vivi puso ahorita, nos ayudó a poner, ayunar. Si vamos a ayunar, entonces vamos a buscar ser, mis amados hermanos, los mejores en el ayuno que vamos a hacer. Porque yo no sé si les ha pasado, pero a veces decimos, bueno, voy a ayunar, y de repente llega alguien, toma y nos da un risito. Ay, yo estaba ayunando. ¿Por qué? ¿Por qué nos comimos ese risito? Porque no estamos aguantando hambre, pero no estamos haciendo las cosas bien. Amén. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿a quién de ustedes se le olvida a diario cómo se llama? Es algo como que ilógico, ¿verdad? Si yo menciono el nombre de alguno de ustedes no van a titubear. ¿Será que soy yo? Pero ¿por qué en el ejemplo del ayuno? ¿Por qué en el ayuno si, ay, se me olvidó que Dios, perdóname, Señor? Lo hago mañana. ¿Por qué? Porque es algo que no tenemos presente. Simple y sencillamente lo dispusimos, en el transcurso del día se nos olvidó. Y al final, Dios mío, perdóname, pero tú conoces mi corazón. Sí, el Señor conoce el corazón y sabe que no lo tenemos a Él en primer lugar. Ese solo es un ejemplo. Otro, algo que el Señor nos ponga a hacer. Sí me voy dando a entender. Es que miren, pues, yo necesito que ustedes me ayuden a poner ejemplos. ¿Por qué? Porque yo no quiero, mis amados hermanos, sonar como religioso. ¿En qué sentido? En que yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, pero solo las cosas que tenga que hacer para la iglesia, solo eso lo voy a hacer bien. Porque díganme, ¿quién les dio a ustedes a su cónyuge? ¿Quién les dio a ustedes a sus hijos? ¿Quién les dio su trabajo? ¿Quién les dio la salud el día de hoy? ¿Por qué están acá en la iglesia el día de hoy? Entonces, por eso les digo, yo no quiero sonar religioso y que nos vayamos de acá con la mentalidad de que solo lo que yo tenga que hacer en la iglesia, como eso es para Dios, lo voy a hacer bien hecho. Con todo respeto digo esto, pero ahí me doy cuenta constantemente cómo la pastora se mantiene regañando a los servidores. Ustedes sabrán por qué, ¿verdad?
Entonces, mis amados hermanos, hacer la perfecta voluntad de Dios, respóndanme, por favor. ¿Qué es hacer la perfecta voluntad del Señor? Hacer las cosas bien para el Señor. ¿Lo entendemos? Amén. Y cuando terminemos de hacer las cosas, no importa qué es lo que tengamos que hacer, que nos quedemos con la satisfacción de que lo hicimos y lo hicimos bien. Lo dimos todo. Que no nos quedemos con, y si hubiera hecho esto. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con eso, acuérdense que la Biblia nos muestra cuando hablamos de la buena voluntad del Señor, que tenemos que tener una buena conciencia. Amén. Y la Biblia muestra que es dichoso el hombre al cual el Señor no le toma en cuenta sus pecados. Dichoso el hombre al cual su conciencia no lo acusa. ¿Por qué? Porque escrito está que el impío huye sin que nadie lo esté persiguiendo. ¿Por qué? ¿Por qué llega el impío a caer en ese punto de huir sin que nadie lo persiga? Porque en el fondo, o muy presente, sabe que no está haciendo las cosas bien. Entonces, ¿cuál sería, respóndanme esta por favor, la forma de no hacer la perfecta voluntad del Señor? Se puede resumir en unas pocas palabras. No hacer las cosas bien. No hacer las cosas bien o hacer las cosas a medias. Ahora ayúdenme. Miren, la vez pasada escuchaba yo a un predicador que él hablaba y decía, lamentablemente, con todo respeto, pero así lo decía él, de la mediocridad de los latinos. O sea, no está hablando solamente de los guatemaltecos, ¿verdad? Y decía él, ¿cuál es la mediocridad lastimosamente de nuestra cultura? Que por ejemplo, y ese es el ejemplo que él ponía, le dicen a alguien, mire, quiero que me pinte esta pared. Y cuando ustedes van a ver la pared, una pared pintada, inmaculada. La mejor forma de pintar. Pero, por ejemplo, él decía, pero cuando miran el piso, todo manchado. Dejó tirado todo. O sea, una pared inmaculada. ¿Y el piso? Mira, así de inmaculado, mira. Amarillo y amarillo en el piso también. Gloria a Dios por los que pintaron. ¿Me voy dando a entender? Ahora les pregunto, no sé si se van a animar a responderme esta. ¿Hacemos la perfecta voluntad del Señor? ¿Sí o no? Mas sin embargo, mis amados hermanos, no lo hacemos porque Él es malo y Él sabe que yo no puedo hacer eso. ¿Así es? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque yo estoy igual de acuerdo con ustedes. Bueno, para empezar no lo sabíamos, ¿verdad? Ahorita nos estamos dando cuenta de lo que es la perfecta voluntad del Señor. ¿Qué es hacer la perfecta voluntad del Señor? Así ahí se van a dar cuenta. Ahorita nada más estoy dando la introducción y ya se fueron 15 minutos. Hacer la perfecta voluntad del Señor es hacer, mis amados hermanos, todo lo que Él nos ponga a hacer, pero hacerlo bien, hacerlo con excelencia. Acuérdense que la palabra claramente dice, recordando que es a Cristo el Señor a quien servís y que de Él recibiremos recompensa, de Él recibiremos galardón. Amén. Mencióneme una cosa así de pequeña y tal vez insignificante que tengamos que hacer, pero que lo vamos a hacer bien. Pequeñito. Ordenar las sillas, por lo menos. Por lo menos. Acá en la iglesia, ¿verdad? O allá en la casa. Por lo menos, ¿verdad? Si comieron, si les sirvieron su alimento, por lo menos sacar los platos. Por lo menos. O sea, algo así de minúsculo. Pero voy a sacar los platos y ahí están en la pila. ¡Pah! Entonces hay cositas, mis amados hermanos, que son insignificantes, que a veces ni siquiera eso hacemos con deleite. Amén. Entonces, ¿cuál es la razón, mis amados hermanos, por la que no podemos hacer la perfecta voluntad del Señor? Porque siempre nosotros vamos adelante y el Señor atrás. No nos importa si ofenden al Señor, pero sí nos importa si me tocan a mí. Cuidado, conmigo no se meta. ¿Y el Señor?
Al Señor es Dios, Él se puede defender solito. Entonces no tenemos lamentablemente nada de celo, ni siquiera por el título que nos dan de cristianos. Ni siquiera por eso tenemos celo, mis amados. Le decimos a la gente que somos cristianos, pues nos portamos como toda nuestra cara. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer la perfecta voluntad del Señor? Si todo, lamentablemente, cuando ustedes escudriñan sus vidas, escudriñenlas, pero la mayoría de cosas las hacemos a media. El Señor Jesús decía, estaba hablando de los fariseos, y lamentablemente, al no poder hacer la perfecta voluntad del Señor, a ese nivel descendemos. Los fariseos llegan a un punto en que ellos le dicen a sus papás, ya no te puedo ayudar, le decían. ¿Por qué? Porque lo que tenía para ayudarte, ya lo di para la casa del Señor. Y la Biblia dice que los fariseos eran excelentes diezmadores. O sea, ellos no andaban titubeando ahí, ay, pero si diezmo no me alcanza. No, la Biblia dice que ellos diezmaban de todo, dice, así lo dice claramente. Pero no le daban a sus papás. Entonces, esas son palabras del Señor. Esto es lo que les quiero dejar en su corazón. El Señor les dice, hipócrita, le dice, porque les era necesario hacer esto. ¿Cuál? Porque hacían una cosa, pero otra no la hacían. Y el Señor les dice, les era necesario hacer esto. ¿Qué? Diezmar. Amén. Pero no dejar de hacer lo otro. O sea, las dos cosas eran necesarias. ¿Qué era necesario? Diezmar, pero atender a sus papás también. Entonces muchos de nosotros así estamos, mis amados hermanos. Puros, que Dios nos perdone de verdad. Puros fariseos. ¿Por qué? Porque hacemos unas cosas y dejamos de hacer otras. Y son palabras del Señor. Les era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Yo he hablado, mis amados hermanos, con un montón de jóvenes, y no solo con uno, con un montón, porque lamentablemente yo he visto este patrón en todas las iglesias y siempre se da así. ¿Cuál es el gran problema cuando entran a la universidad? Y eso lo he hablado yo con un montón. Entonces les era necesario estudiar, pero no descuidar su vida espiritual, no descuidar sus privilegios, no descuidar lo que Dios les dio. Se van detrás de un montón de cosas que al final, ustedes y yo sabemos que con un título no vamos a entrar al reino. Y aunque ustedes digan, ya la están tirando para mí, yo estoy poniendo un ejemplo de lo que yo he vivido, porque todos somos así. Dejamos de hacer un montón de cosas para hacer otras cuando las cosas son necesarias, mis amados hermanos. ¿Y saben qué es lo más triste? Porque yo lo viví. Aquí les estoy hablando de mí. Yo me fui a meter a la universidad. ¿A qué? Solo a caer en un montón de tentaciones. Por eso, mis amados hermanos, denle gracias a Dios que el tiempo de pandemia encerró a toda la gente. Porque algunos de ustedes, si estuvieran en la universidad, se hubieran perdido más todavía. Si tuvieran que estar yendo a estudiar. Y todos los demás que no estamos en la U. Nos es necesario, mis amados hermanos, hacer esto. ¿Sin qué? Sin dejar de hacer lo otro. Por eso es que no podemos hacer la perfecta voluntad del Señor. Y vuelvo a la carga. Y no es porque Dios sea malo. Es porque nosotros somos demasiado carnales. Es porque nosotros no buscamos al Señor como deberíamos de estarlo buscando, mis amados hermanos. Todos ustedes y yo sabemos que Cristo pronto viene. Pero ¿ven ustedes una iglesia encendida? ¿Ven ustedes una iglesia apasionada? ¿Ven ustedes una iglesia que está desbordada? Y no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la iglesia a nivel general. Miren, ahí veo yo a los pastores, mis amados hermanos, porque ahorita con todo esto, todas las iglesias están igual. Tuvimos que hacer 1, 2, 3 y algunos hasta 5 cultos tienen el día domingo y algunos otros 4 domingos y 4 sábados y 4 domingos.
Y lo que están haciendo, todo el humo está entrando. Pero no lo pueden hacer para allá. Porque les sea necesario hacer la venta, pero sin ahumarnos. ¿Qué les iba a decir, hermano? Gracias. Esta vez está buena atención, no solo el humo. Ahí veo yo a todos los pastores hasta en Facebook, mis amados hermanos. Hermanos, todavía hay cupo para el segundo culto. ¿Quién más va a venir? ¿Por qué? ¿Saben qué es lo que está pasando? Que como estamos viendo que ya esto de la pandemia ya medio va pasando, otra vez a acomodarnos. Entonces, mis amados hermanos, solo que Dios nos auxilie, decimos amén. Por eso es que no podemos hacer la perfecta voluntad del Señor. Porque luego viene cualquiera, mis amados hermanos, a movernos la silla y ya nos descuidamos. Entonces esto, mis amados hermanos, lo que yo estoy hablando no es para acusar a nadie, sino a todos. Dios que nos perdone, ¿no? Esto no es para acusar a ninguno, mis amados hermanos. Amén. Es para que nos demos cuenta que si en realidad ustedes y yo decimos amar al Señor, entonces, ¿qué es lo mínimo que tenemos que hacer? Demostrárselo. ¿Cuántas mujeres no conozco yo, mis amigas? Todas son iguales. Ya parece queja, ¿va? Es que él no me ama. ¿Y cómo se porta usted? No me ama, pero nunca les ha hecho falta un plato de comida. Así hacen las hermanas. Entonces nos es necesario hacer esto, mis amados hermanos, sin dejar de hacer lo otro. Repito, ¿por qué? Así lo entiendo yo. ¿Por qué no podemos hacer la perfecta voluntad del Señor? Porque primero voy yo y después va Él. Primero lo mío y después las cosas de Dios. Por eso no podemos hacer la perfecta voluntad del Señor. Ustedes, yo los he escuchado, mis amados hermanos, hasta cuando oran, los escucho yo decir: Señor, permite que yo mengüe y crece tú en mí. O nunca lo han dicho. Pero se ve. Y acuérdense que el gran conflicto con esto, y ya tengo que terminar, mis amados hermanos. ¿Cuál es el gran conflicto con esto? De que la Biblia dice que el que no supere la justicia de los fariseos no hereda el reino. Ojo, una cosa es no ser salvo, pero otra cosa es casarse en las bodas del Cordero. ¿Les basta a ustedes con ser salvos? Y cuando la pastora y yo nos casamos, había una pareja ahí. Había una hermana que llorando estaba como que era la novia. Y ahí le dice la pastora, ya después de que pasó todo, ella le dice: pastora, yo me merecía una boda como la suya. Y no fue la gran cosa, mis amados hermanos, fue algo así sencillito. Pero ¿qué vio ella en esa boda? Tal vez al novio. No sé qué habrá visto, hermano. Pero así le dijo a la pastora: yo me merecía una boda. Y según tengo entendido, la de ella fue en un jardín así pomposo todo. Nosotros la Osana alquilamos. Pero ¿de qué se trata eso? Espero estarme dando a entender de verdad, mis amados hermanos, y que ninguno salga ofendido, pero que sí todos salgamos redarguidos. ¿Por qué no podemos hacer la perfecta voluntad del Señor? Porque primero lo mío y después lo del Señor. Yo les he contado el testimonio de un hombre que se llama, bueno, no sé si se llama o le dicen, porque la verdad no sé, Kalimba. Él es o era un artista. Él dice que hubo una reunión en algún lugar cristiana, ¿verdad? Y imagínense con quién estaba, tal vez conocen a esta señora. Dice que estaba él con una señora que se llama Carmen Salinas. ¿La conoces? Es una chiquitilla gordita. Y dice que ahí ellos estaban en el medio de ese evento y la persona que estaba predicando hizo la invitación: bueno, ¿quieren aceptar al Señor? Y sí, dice que los dos aceptaron al Señor.
Pero que él dice que le dijo, bueno, yo ya te acepté, ahora tú a lo tuyo y yo a lo mío. Y él siguió con su vida de artista. Y él cuenta su testimonio viviendo mal, pecando y haciendo lo que hace un artista. Amén. De repente dice que 10 años después lo metieron a la cárcel por problemas dentro del show, ¿verdad? Y ahí se acordó de que él le había abierto su corazón al Señor. Y ahí en la cárcel, cuenta él su testimonio, se acordó y desde ese entonces decidió llevar un evangelio lo más correcto. Y esto lo siguió porque lo entrevistó Marcos Witt y él cuenta su testimonio. Y dice que desde ese entonces él se recordó que él le había dicho a Dios, te acepté, pero tú a lo tuyo y yo a lo mío. Entonces tal vez nosotros, mis amados hermanos, no se lo decimos al Señor así, tú a lo tuyo y yo a lo mío. Pero con nuestra forma de vivir, lamentablemente así vivimos. Entonces yo le suplico al Señor que tenga misericordia de nuestras vidas. Amén. Porque hemos aprendido lo que es la buena, la agradable y la perfecta voluntad del Señor. ¿Qué es la buena voluntad del Señor? Ya estoy terminando. Dios bendiciéndonos. Y a pesar de todo, mis amados hermanos, ¿acaso no nos ha bendecido el Señor? ¿Qué es la agradable voluntad del Señor? Nosotros bendiciendo a los demás, pero también nosotros buscando qué hacer para agradar al Señor. Y ahora podemos resumir, ¿y qué es la perfecta voluntad del Señor? Podemos resumirlo de esta forma, como lo dice la Biblia, sabiendo que todo, dice claramente, todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Es lo que dice la cita de Colosenses. Y es a Cristo el Señor a quien servimos y que de Él recibiremos recompensa. Entonces, mis amados hermanos, nos es necesario hacer lo que hacemos. Amén. Ay, hasta el ojo me está temblando ya. Nos es necesario hacer lo que hacemos. Decimos amén. Pero no descuidemos las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque eso no nos va a llevar a hacer la perfecta voluntad del Señor. Ay, Dios mío. Yo sé que algunos de ustedes se van a ir. Solo les voy a decir esto. Hacer la perfecta voluntad del Señor se resume en 3 cosas, por lo menos, mis amados hermanos. Número 1, en un crecimiento. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy haciendo la perfecta voluntad del Señor? Porque espiritualmente hablando estoy creciendo. Amén. Esto también, la perfecta voluntad del Señor también tiene que ver con nuestra edad y con, vamos a ver el otro, y con nuestra mente. Es lo único que les puedo decir por el momento. Amén. Ustedes y yo tenemos que aprender, mis amados hermanos. ¿Saben cuál es el gran problema? De que menciónenme alguna edad, cualquier edad menciónenme. 30. ¿Cuál es el gran problema? Que alguien tiene 30 años, pero sigue, en realidad estoy hablando ahorita en edad, pero sigue viviendo como que tuviera 15. Y ya tiene 30. Cuando hablamos de la mentalidad, tiene 30 años, pero todavía piensa como uno de 15. Decía una imagen que miraba por ahí, dice, los hombres, decía esa imagen que Jehová reprenda, pero se los quiero decir, nunca maduran. ¿Por qué? Porque cuando eran niños tenían su triciclo, ahora fueron creciendo y ahora una moto. Entonces nunca maduran. Lo que cambian, decía nada más, son los juguetes. Y a veces, mis amados hermanos, es triste decirlo, pero a veces como hombres todavía nos gustan los juguetes. Vean, Gaonay tiene una repisa llena de juguetes ahí, pero los quiere tocar y no lo dejo. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Decimos amén. Lamentablemente lo único que les puedo decir de que la perfecta voluntad del Señor se basa entonces en crecimiento. Amén. Se basa en nuestra mentalidad y se basa en vivir acorde a la edad que nosotros tenemos. Y termino diciéndoles esto.
La perfecta voluntad del Señor está centrada en que cada uno de nosotros maduremos. Porque es lo que les estoy leyendo ahorita o mencionando, son los significados de la palabra perfecta voluntad. Madurez. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor.